Amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Metodista Unida de Co-op City en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Nos es un gusto y un placer que estén hoy con nosotros y rogamos a Dios que donde quiera que estén y donde quiera que sea su circunstancia, se sientan protegidos, se sientan bendecidos por la gracia, el cuidado de Dios, y que en medio de toda dificultad que estén atravesando puedan ser capaces de ver la gracia y el amor de Dios. Dios les bendiga. Hoy me encuentro en la iglesia, en la presencia del Señor, para cantarle este cántico espiritual. No hay lugar más alto que a los pies de Cristo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dios le guarde, Dios le bendiga. Les ruego que en esta hora acompañen a tener una oración en esta hora por todos ustedes y por todas las circunstancias que estamos atravesando. Señor Dios, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por cada persona que está viendo este video y por cada persona, Señor, que en esta hora acude a ti buscando socorro, buscando bendición. Te pido que tú bendigas a cada persona y que no importa las dificultades que estén pasando, Señor, tú les sostengas y les bendigas en gran manera. Señor, te necesitamos para superar los gigantes que tenemos delante, pero afirmamos en el nombre del Señor y estamos seguros que con tu presencia delante de nosotros superaremos toda dificultad y veremos tu gloria y testificaremos de ella donde quiera que tu espíritu nos lleve. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas, vamos a dar lectura al texto de este día, cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los versos del 6 al 11. Tenemos los versos del 6 al 11. Leemos la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo:
No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, de tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios en este día del Señor. Acompáñenme a orar en esta hora por la palabra que va a ser predicada. Oremos. Dios bueno, Dios santo, te damos gracias por tu bondad nuevamente y te agradecemos la oportunidad que nos da a todos y a todas de escuchar tu palabra. Te ruego que hables a través de mí, Señor, como instrumento tuyo, como criatura tuya, y que tú seas glorificado, Señor, y que tu pueblo se lleve hoy, no mi voz humana, sino tu voz sagrada, que cumplirá su propósito según fue empeñada. Te ruego que nos bendigas y que seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy vamos a discutir este texto que habla de la ascensión de Jesús. Y hoy la iglesia cristiana alrededor del mundo celebra, conmemora este evento particular de la vida de nuestro Señor Jesús, en el cual se testifica que nuestro Señor Jesús fue llevado al cielo de entre las nubes, ¿verdad? Y no solo nos dice eso, sino que nos presenta en detalle la conclusión de un largo tiempo del Señor Jesús de luego de su resurrección junto a sus discípulos. Concluye con este día de la ascensión ese periodo de capacitación y de formación que el Señor Jesús tuvo junto a sus discípulos luego de haber resucitado. Es importante destacar que en medio de ese día, siendo el último día que va a estar Jesús con ellos, el último instante que están juntos Jesús con ellos tienen un último momento de hacer una pregunta a Jesús. Y lo interesante de esa pregunta es que no le preguntan a Jesús cómo podemos alcanzar vida de una manera más efectiva. No le preguntan a Jesús cómo atender el asunto de la injusticia en el mundo. Lo que le preguntan a Jesús es una pregunta que quizá para usted, para mí, no tiene sentido, pero para ellos, como galileos y como personas de la Palestina, era fundamental. Ellos le preguntan a Jesús la pregunta sobre restaurar el reino a Israel en este tiempo. Quizás se nos olvida, pero en principio los discípulos creían, y no diría yo en principio, sino quizás durante todo el proceso de Jesús caminar con ellos tenían esta visión de Jesús que chocaba constantemente. Y es que ellos veían a Jesús como este Mesías liberador, este Mesías que es un caudillo de Dios, que es un escogido de Dios para liberar políticamente y económicamente al pueblo de Israel de las garras del Imperio Romano. De manera tal que la preocupación de los discípulos en este momento es que ellos todavía no entienden, no pueden ver cómo se relaciona todo lo fantástico que han visto con el motivo principal por el cual dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Es que ellos vieron en Jesús este escogido por Dios para devolverle el reinado a Israel. Recuerde que históricamente, quizá usted no lo sabe, pero
Israel había dejado de ser una monarquía ya cerca de 5 años en el tiempo de 5 siglos en el tiempo de Jesús. Fue en el siglo VI cuando Jerusalén es destruida y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lleva cautivo al exilio a una parte de los gobernantes y élites de Judá, y queda otra parte en la tierra. Y no es 50 años después del exilio que se reúnen estos dos grupos, y los conflictos de ahí en adelante eran terribles. El territorio siempre estuvo bajo dominio de algún imperio. Luego de los babilonios fueron los persas, luego de los persas fueron los griegos o macedonios, luego de los griegos macedonios fue Roma. De manera tal que han sido 5 largos siglos en los cuales Israel ha mantenido una esperanza de que el reinado volverá hacia ellos. Y los discípulos son hijos de esa promesa, son hijos de esa esperanza, y ven en Jesús alguien que pueda hacer esto una realidad. Y en el último momento de Jesús, justo antes de ascender, le preguntan: ¿restaurarás, o sea, Jesús, tú restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús es maravillosa, porque Jesús le dice que esto es un asunto que queda exclusivamente en la mentalidad y en la mente, en el propósito y en la voluntad de Dios Padre. Lo que nos revela la pregunta de los discípulos es que no importa cuán espiritual usted piense que es, cuántas experiencias espirituales que usted no puede comprender, usted ha visto. Y note que los discípulos hasta este momento han visto unas cuantas cosas muy interesantes. Han visto a un Cristo resucitado. Considere eso. Eso no es suficiente como para que ellos dejen de mirar el mundo, de mirar las circunstancias, de mirar aún el mismo ministerio de Jesús y aún el mismo evento de la resurrección desde los ojos de su experiencia y de su humanidad. El mismo Dios dice a través de Jeremías que mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Nosotros como humanos luchamos, esto es una tensión entre Dios y nosotros, un asunto de la relación entre Dios y nosotros que es increíblemente serio. Como nosotros queremos alcanzar unas cosas, lograr unas cosas, pero no contamos con la voluntad de Dios para lograrlas o para alcanzarlas, o el método que Dios va a permitir para que estas cosas ocurran. Y es interesante cómo la pregunta revela que a pesar de todo lo que se les ha sido revelado, todavía quieren alcanzar esto que el cual les es negado, que la cual ellos no pueden por sí mismos lograrlo. El texto entonces nos muestra que no importa lo que usted ha vivido o ha dejado de vivir concerniente a Dios y la relación suya con Dios, siempre usted va a mirar la vida y las circunstancias desde su limitada experiencia, desde su vulnerable y frágil experiencia. Hoy mismo usted está enfrentando lo incierto por causa de esta pandemia, por causa de este virus COVID-19 que está regado por todo el mundo, lamentablemente. Pero la manera en que evaluamos y medimos y analizamos todo esto siempre estará limitada por nuestra experiencia. La experiencia de los discípulos era la experiencia de vivir bajo la opresión romana, bajo la violencia romana, bajo los abusos romanos. Y eso los llevaba a buscar desesperadamente un alivio a su dolor. Considere que todavía el Espíritu Santo no estaba en ellos. De manera que su necesidad es aún más humana, aún más crudamente humana. Nosotros no somos distintos a ellos. Eso es lo maravilloso del personaje de los discípulos, que nos retrata, nos deja ver tal y como somos.
usted y yo tiene unas preguntas ante Dios. Usted y yo estamos enfrentando un tiempo doloroso, un tiempo que nos ha quebrantado en distintos niveles, un tiempo en donde hemos sido estremecidos profundamente y donde hemos encontrado nuestros límites y no sabemos qué hay más allá de nuestros límites, qué hay más allá de nuestras fronteras. La Biblia nos presenta una imagen para esto y es la imagen del desierto. Y note cómo Dios se relaciona en medio de esa imagen del desierto, donde el Éxodo, en la historia del Éxodo, a lo largo de todo el Pentateuco, nos muestra un pueblo que es liberado de una gran opresión, de un tirano en la figura de Faraón en Egipto, y es en el desierto donde ese pueblo se convierte un pueblo. Y note al final en el libro de Apocalipsis, cuando la mujer que está a punto de dar a luz una señal de esperanza y el dragón, símbolo del mal, se acerca para arrebatar esa esperanza, viene Dios y la rescata a ella y a su niño, ¿verdad? Y la lleva al lugar de refugio creado por Dios para ella, que es, sí, un desierto. De manera tal que el desierto para Dios, lo incierto para Dios, lo ambiguo para Dios, es un lugar de protección y de esperanza. Usted pensará, pero ¿cómo es posible que un desierto sea un lugar de esperanza si eso amplifica mi límite, amplifica mi vulnerabilidad, amplifica mi humanidad, mis necesidades son multiplicadas en un desierto? Pero sepa usted que desde la visión de Dios es en el desierto donde nosotros dependemos completamente de Dios. Es en el desierto donde completamente confiamos en Dios por la misma causa de que todo está limitado, de que nosotros estamos vivimos a flor de piel el dolor de nuestro límite humano. De manera tal que en la pregunta de los discípulos se esconde unas capas de dolor humano, de la experiencia de ellos de ser oprimidos por este imperio cruel, y por mucho más debajo esa necesidad de descansar en Dios y a veces encontrarse incapaces, incómodos por hacerlo. Pero ese proceso de descansar en Dios en medio de nuestros desiertos lo conocemos por gracia de Dios. De manera tal que lo que está por debajo de la pregunta y en la respuesta de Jesús envuelto es un asunto de la gracia de Dios. Dios sabe cómo va a resolver nuestros problemas. Dios sabe el método en que lo vamos a hacer. Pero en tanto nosotros nos enfocamos en confiar en Dios y en hacer su voluntad, Dios se encargará por lo debajo de sostener nuestra vida en toda circunstancia. Por lo tanto, el texto se nos revela como un asunto de gracia y de misericordia maravilloso. Una llamada. ¿Qué día? Señor lo bendiga donde quiera que esté. No sé quién. Anyway. Es en el desierto entonces el lugar donde Dios se nos revela y donde Dios nos da lo que nos falta, donde provee lo que no tenemos. Es el desierto donde Dios nos forma. Es el desierto donde Jesús comienza su ministerio. Es el desierto donde el Bautista predicaba. Es el desierto, una figura conflictiva para nosotros que no nos gusta estar incómodos, pero es en el desierto donde Dios revela su gloria. Así que la respuesta de Jesús nos apunta a que mientras Dios hace algo con nosotros tenemos que responder de alguna otra manera. Jesús le dice a sus discípulos
No le toca a ustedes conocer lo que ha planificado el Padre, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera tal que en tanto Dios en su gracia sostiene nuestra vida, nosotros en fidelidad a Dios somos testigos donde estamos, en Jerusalén, en el lugar más allá donde estamos, que es donde está nuestro lugar, que es en Judea, en el tiempo de los discípulos. En el caso de nosotros puede ser el estado de Nueva York, o la ciudad de Nueva York, o Puerto Rico, o cualquier país que sea, y más allá hasta donde el Espíritu Santo quiera llevarme. Ser testigo. ¿Y qué es ser testigo? Dar cuenta de lo vivido, dar cuenta, probar, contar lo que yo he atravesado, dar cuenta de lo que yo he visto, de lo que yo he experimentado en mi vida. Considere esto: si hemos dicho que evaluamos la vida conforme a nuestras experiencias, y nuestra experiencia siempre es limitada ante Dios, si las experiencias que Dios nos lleva a vivir vienen de Él, quiere decir que entonces tendremos más instrumentos y más herramientas, más experiencias. Es como una herramienta apropiada, hecha para la tarea que tenemos en la mano. Las experiencias vividas con Dios nos darán a tener más luz en un futuro incierto y a saber que no importa qué pase, la fidelidad de Dios siempre estará con nosotros. Así que este texto nos está contando algo muy importante. La fidelidad de Dios es grande, los pensamientos de Dios son más grandes. En este momento de incertidumbre que vivimos, es momento de confiar en el Señor, de descansar en el Señor, en tanto somos testigos. No quiere decir que yo voy a descansar y a estirarme en el sofá. Ese descansar quiere decir que en medio de las horas tormentosas de mi vida, yo sé que Dios hará por mí. Mientras tanto, yo soy testigo ante el mundo y ante todos los demás de que Dios es real, que sus promesas son verdaderas, que su voluntad es perfecta y que sus propósitos son eternos. Y somos testigos donde quiera que el Espíritu nos lleve y en la manera en que el Espíritu nos lleve hasta allá. Ser testigos entonces debe ser aquello para lo cual la iglesia y el cristiano y la cristiana se empeñan en realizar día a día en medio de esta incertidumbre que vivimos. Porque afirmamos que lo que yo necesito, Dios lo proveerá conforme a su gracia. Porque en el límite humano, Dios se glorifica. En mis debilidades, Dios se hace fuerte. En mi fragilidad y en mi necesidad, Dios se levanta como poderoso gigante para sostener mi vida y darme esperanza. De manera tal que yo les invito a ustedes a ser testigos donde quiera que estén. Y usted dirá: pastor, pero es que yo no puedo acercarme a las personas porque me puedo contagiar. Es que tú no tienes que acercarte a nadie. Tú no tienes que acercarte a nadie. Usted puede llamar. Usted puede dejar una compra. Usted puede proveer algo a alguien que lo necesita. Usted puede llamar a quien conoce para conseguirle un trabajo a alguien. Usted puede hacer algo sin necesidad de abrazar o estar cerca de la persona. Usted puede llamar y simplemente escucharle. Simplemente comparta de lo que tiene. Eso es evangelio. Ya lo hemos discutido aquí muchas veces y lo discutiremos hasta el fin de nuestros días. Eso es evangelio. Es compartir de lo que Dios me ha dado. En gracia lo doy por gracia.
De manera tal que hay una gran oportunidad para que nosotros seamos testigos en este tiempo. Hay una grande necesidad donde quiera que vivamos. Hay personas desesperadas. Hay familias que están desesperados, destruyéndose unos a otros. Hay personas completamente solas. Hay personas desempleadas. Hay niños que pasan hambre. Mientras tanto, la iglesia tiene que enfocar su mirada a ser testigos en este tiempo, a dar cuenta a los demás en quién hemos creído y por qué hemos seguido sus pasos, que lo hemos hecho porque hemos creído en sus promesas y hemos visto su gloria y podemos dar cuenta y fe de que su palabra es verdadera y es eterna. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Y termino con lo siguiente. Luego de que Jesús asciende al cielo, se encuentra con que estos discípulos están mirando al cielo así. Y se quedan como que embelesados mirando. Y mientras están embelesados mirando, se le acercan dos figuras angelicales. Y aquellos que me han seguido de hace mucho tiempo o me ven por primera vez, vuelvo y se lo digo. Donde usted ve una figura angelical en el texto sagrado, es una representación de Dios mismo. Pero Dios, acuérdense que quienes escriben esto son judíos. No van a presentar, tienen mucho temor de presentar a Dios de una manera visible, sino que lo hacen con mucho cuidado a través de representantes, ¿verdad? Y en la antigüedad un mensajero, que es lo que es un ángel, un mensajero tenía se entendía al mensajero como la persona misma en el lugar. De manera tal que cada vez que usted ve un ángel diciendo algo, es Dios mismo diciendo algo. En ese momento, Dios a través de sus ángeles le dice a sus discípulos, varones Galileos, ¿qué ustedes hacen mirando para allá arriba? Y es una pregunta que se nos lanza con fuerza desde los tiempos hasta el día de hoy. Iglesia de Dios, ¿qué hace usted mirando para arriba? Hermano y hermana que me escucha, ¿qué hace usted mirando para arriba? Cuando usted sabe que está en la gracia de Dios, que usted conoce que está en la gracia, en la misericordia de Dios, que su vida Dios va a hacer obra poderosa, que el Espíritu Santo que está en usted le ha dado poder, le ha dado autoridad, que el Espíritu Santo le da fuerza, el Espíritu Santo le da guía, el Espíritu Santo le da el norte que debe seguir. ¿Qué hace usted mirando para el cielo? Levántese y testifique del Dios vivo que le sostiene. Levántese, marque el teléfono y llame a alguien y dele cuenta de la esperanza a la cual usted sigue. Aunque en este momento pareciera que los horizontes se cierran, esa esperanza sigue presente y en fe nos acercamos a arrebatar esa esperanza y hacerla nuestra. ¿Qué hace mirando hacia arriba, iglesia del Señor, cuando delante de ti te están rodeando tanto dolor y tanta angustia? Cuando este es el momento de tú pedir a Dios ser respuesta a las oraciones de todos aquellos y aquellas que necesitan esperanza, que necesitan ver algo que les recuerde que Dios le importa su situación y sus circunstancias. Iglesia, hermano y hermana, no te quedes embelesado mirando hacia arriba. No te distraigas. Recuerda, Dios te sostiene. Tu vida te sostiene. Y si estás atravesando este desierto de nuestra sociedad, más otro desierto dentro del mismo, glorifica a Dios, exalta a Dios, porque en medio de ese dolor Dios te va a proteger. Él lo ha dicho, Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. En medio de esta limitación humana, Dios se va a glorificar y te va a guiar y te va a cuidar y te va a proteger. Pero a ti te toca y a mí me toca testificar su nombre. Testificar a todos, contarle a todos, compartir con otros, ayudar a otros, levantar a otros, sostener a otros, libertar a otros, defender a otros, ayudar a sanar a otros. Y en tanto el Señor regresa, la iglesia camina en el desierto. En tanto el Señor regresa, la iglesia espera con ansia su retorno y le da honor a su nombre
sirviendo, cuidando, alentando, procurando por las vidas y abriendo el camino de la esperanza en medio de la oscura noche que estamos viviendo. Iglesia, hermano, hermana, yo te invito a que seas luz. Yo te invito a que seas vida. Te invito a que seas esperanza en este tiempo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios en este día. Que Dios te bendiga en gran manera. Oramos. Dulce Dios, gracias por tu bondad. Te ruego que ayude a mis hermanos y hermanas a hacer respuesta a la oración de los demás, porque de la de ellos tú te has de encargar. Úsanos, Señor. Lo limitado que tenemos, lo ponemos en tus manos para que tu gracia sobreabunde en medio nuestro. Bendice a mis hermanos, alienta a mis hermanos, sostén a mis hermanos y mis hermanas y glorifícate en medio de sus dificultades. Yo te doy gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y todo lo que estás por hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, esperamos que hayan pasado un tiempo agradable con nosotros y nosotras, y que si a usted le ha gustado este video, les rogamos que nos ayude a alcanzar más vidas. Compártelo en tus redes sociales, compártelo con amigos, con familiares, de manera tal que esta palabra de esperanza pueda alcanzar lugares que nunca consideramos alcanzar, pero las vidas sean bendecidas por el poder de un Dios bueno que nos llama a hacer comunidad con Él. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Que tengas un excelente día. Bendiciones.